Aquí seguimos con Marina Dal Poyetto y con Luis Rapoport, y Pablo nos tiene que decir algo. Pensé que te habías olvidado de nuestras líneas de oyentes, Graciela. No, de vos nunca Aquí, te olvido. aquí Me olvido, estamos. nunca me olvido. Aquí estamos. Se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Y ya sabés, Graciela, que como todos los domingos nos acompaña Banco Santander. Elegí ser vos, elegí Women, sumate a Santander, el banco de la mujer. Quedamos con una frase medio dura de Luis, ¿no? Pero, no sé, ¿cerrabas ahí? Porque no te quiero cortar. ¿Con eso cerrabas o...? Porque podemos seguir ya con otros temas. No, dale nomás. Porque eso yo creo que está claro. Si yo fuera periodista de esas que publica, eso sería el título de... No, pero es que el tema es cómo la puja distributiva, si no hay acuerdos de largo plazo, es imposible sostenerla, porque la gente no es que seamos truanes, es que la inflación no para, entonces claro. Siempre hay gente que se va afectada y siempre hay gente que quiere sostener posiciones, recuperar posiciones. Ahora, en este momento, una de las cosas que ofrece o se parece proponerse el nuevo gobierno es eso, el famoso acuerdo político-social o de precios y demás. Yo nunca, por estas mismas razones, creo demasiado en esos acuerdos porque hemos tenido muchos, ¿no? Pocos exitosos y muchos intentos. Uno nunca sabe si es para tranquilizar a la gente y decir vamos a hacer un acuerdo, no sé qué, o si tiene realmente efectividad y si es útil ese tipo de acuerdo, o si es preferible un equipo que esté pensando en eso y haga una oferta a los cuales se adhieran. Yo eso, la verdad que no estoy tan segura. ¿Vos, Marina? Sí, a ver, voy a empezar un poquito más atrás. Dale, en la respuesta, probé por ahí. Canitrot decía que los populismos arrancaban siempre en una recesión y decía que el populismo permitía una alianza de clases entre el trabajo y el capital, y donde vos partías de un tipo de cambio muy alto, salarios muy bajos, entonces tenías a los sectores exportadores que tenían rentabilidad, y la alianza de clases y el esquema de política económica era básicamente impulsar el corto plazo. Y para impulsar el corto plazo vos empezabas a aumentar el salario, congelabas las tarifas, aumentabas los gastos públicos, y eso era visto por los empresarios como un dinamizador de la demanda, o sea, era una buena noticia. Mientras eso ocurría, digamos, la alianza de clases funcionaba hasta el momento en que ese aumento en los salarios, ese congelamiento de tarifas y ese aumento del gasto público, no estoy hablando del kirchnerismo, pero podría estar hablando perfectamente del kirchnerismo, sí, empieza a ser visto por los empresarios como un problema de costos. Por los mismos que lo impulsaron. Un problema de costos, o sea, digamos, el aumento del salario está bárbaro porque aumenta la demanda. Ahora, en algún momento no solo aumenta la demanda, sino que aumenta los costos, y yo lo traslado a precios, el salario real no sube. Para que suba el salario real tengo que subir el salario nominal, si sube el salario nominal acelero la dinámica. ¿Cómo terminaba esto siempre en Argentina? Terminaba con un problema del sector externo. La diferencia esta vez es que el problema del sector externo no apareció porque nuestra cosecha se multiplicó por 3, porque los productos que exportábamos se multiplicaron también por 3, las exportaciones habían saltado y eso te permitía financiar un aumento en las importaciones. ¿Cómo resolvió el kirchnerismo este esquema? Básicamente fue cerrando la economía. Entonces vos lo que tuviste fue un modelo que básicamente favoreció a los empresarios que vendían al mercado local, a costa de los empresarios que vendían al mercado externo y a costa de los empresarios en servicios regulados, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vino después? Después de eso lo que vino fue que la productividad de la economía se cayó, el superávit de divisas que teníamos desapareció, tuviste que poner al cepo y la economía se estancó. Digamos que cualquier país en general, al que le va bien, pone mucho énfasis en su exportación. Sí, pero acá en las exportaciones se trabaron. O sea, vosotros en 2011 exportábamos 82.000 millones de dólares, hoy exportás 66.000. Parte por Brasil, parte porque se cayeron los precios, pero no importa. Ahora digo, vino Macri. Entonces vino Macri, lo que dijo es exactamente lo opuesto, que hay que hacer. Hay que devolver la rentabilidad a los sectores exportadores y devolver la rentabilidad a los sectores generadores de energía,
porque son los que nos van a generar los dólares suficientes. En el medio, como eso implica cambiar la distribución del ingreso, porque el kirchnerismo te dejó tarifas ridículamente bajas, precios de los bienes ridículamente caros, la contracara era un salario real alto. Bueno, vino el gobierno de Macri y dijo, vamos a cambiar, por eso la puja distributiva que vos mencionabas recién. Intentó cambiar, para cambiar esos precios que implicaba un costo político muy alto, compensó con gasto público, con lo cual el gasto público es planes sociales. No solo planes sociales, sí, gasto público, o sea, digo, se consumió, digamos, no corrigió el sector el déficit fiscal, y básicamente lo que tuviste fue financiaste ese periodo con deuda. Ahora te tocó el endeudamiento, o sea, entonces vos me decís, el pacto social sirve. El pacto social, en realidad, como dice él, debería haber un acuerdo sobre el problema distributivo. Vos vas de un péndulo de un lado al otro. Entonces, el gobierno que llega va a llegar con una caída del salario real muy grande, acumulada de 22 puntos, una caída en las jubilaciones acumulada en la zona de 22 puntos. Tarifas de servicios públicos que están 45%. ¿Pero las jubilaciones también? Las jubilaciones después recomponen hacia adelante, pero sí perdieron, claro. O sea, van a recomponer con los próximos aumentos, si se sostienen. Claro, vas a llegar con aumentos. Hay que poner más gasto. Vas a llegar con aumentos. Y hay quienes dicen que no va a dar. En tarifas de servicios públicos, que son 45% en dólares más altas que las de fines de 2001, pero están bien por debajo de lo que prometió Aranguren y bien por debajo de la señal que deberías dar a la inversión en determinados sectores. Entonces, el problema distributivo es eso. Entonces, voy a decir, acuerdo de precios y salarios. Dentro de los precios, vos tenés una estructura de costos. Y dentro de los salarios, vos tenés la propia, pues, la capacidad de compra de esos salarios, que es lo que te va a determinar, en todo caso, la puja distributiva. Y en el medio tenés un problema adicional donde el sindicalismo, como contracara de un régimen laboral, si querés, muy rígido en Argentina, hoy representa solamente 6 millones de los 15 millones de ocupados que tiene la Argentina. Entonces, y la prueba está que vos las movilizaciones no las tenés armadas por la CGT, las tenés por los movimientos sociales. Pero entonces el acuerdo político tiene que estar, o sea, esto vos no lo vas a resolver solamente con un técnico económico que te ponga la tasa de interés allá arriba para bajar la inflación, eso queda claro. El acuerdo político es condición necesaria. Ahora, el acuerdo político per se no es condición suficiente, sobre todo por el repudio al peso que tenés y sobre todo por la magnitud de pesos que vas a tener que emitir si no haces algo rápido con la deuda. Es decir, darle a la maquinita. Si no haces algo rápido con... Entonces, digo, estás en un riesgo cierto de una aceleración inflacionaria importante, no digo hiper, pero aceleración inflacionaria importante con recesión. Yo creo que no tenés el margen ni siquiera con cepo para tener los efectos expansivos que tuvo el kirchnerismo en el arranque, sin duda. Bueno, pero tampoco la estabilización que tuviste entre 2012 y 2015, donde la economía no explotó. No creciste, pero la economía no explotó. Y explica en gran medida el caudal político que siguió teniendo el kirchnerismo. Exacto. Es interesante, porque Marina hace un excelente, digamos, diagrama de la secuencia de la puja distributiva, además con referencia al Fito Canitró, que un ídolo de dos generaciones de economistas. Yo voy a insistir con esta cuestión que salir de este juego de ciclos supone una visión y un acuerdo de largo plazo que se haga. Y no es un invento. O sea, los países de la OECD, hay un vademecum que dice los 11, digamos, pautas, claro, que, digamos, o sea, los presupuestos son presupuestos sujetos a marcos institucionales. Y eso permite una visión de largo plazo y una evaluación de riesgos. O sea, el riesgo está metido en el juego de largo plazo. Vos tenés que tener en cuenta que este es el presupuesto, estos son los porcentajes presupuestarios. Los ingleses llegan a una locura, llegan a presupuestos de 50 años vista. Pero vos tenés que tener en cuenta, lo primero a la hora de pensar un presupuesto de acá a 10 años, es el fenómeno demográfico. ¿Cuál es la demografía argentina de acá a 10 años? Y la otra cosa es evaluación de riesgo. ¿Qué pasa si tengo una sequía? ¿Qué pasa si hay una disrupción te digo que la en el demografía sistema? Ya está, hay un bonus a 20 años.
Después de eso vamos está jugada, o sea, vos de la demografía ya sabés. Entonces hay cosas que entran dentro de esta cosa que requiere acuerdos para que el diálogo con la sociedad, que es siempre la política económica, sea un diálogo que se haga ahora con una visión un poco más larga y de ahí en adelante que todos se acuerden. Pero eso es todos, hasta los piqueteros que corten un año la calle, pero llegamos a un punto. Esto es lo que somos. Y después cumplirlo. Y todo los presupuestos de transición. Visto cómo quedaron cómo quedó el Congreso. Es ficción, ¿no? Sí. Sí, yo para la Argentina, pero bueno, uno hace proselitismo. Tu deseo, es tu deseo. Yo lo dejo anotado como tu deseo. Para Navidad se lo ponemos a Papá Noel en una cartita. Bueno, pero la opción es continuar los ciclos que decía Marina. Sí, yo sé. Ay, 88 años de vida. Es que hubo momentos con más margen para discutir, o sea, en el arranque en el 2002, 2003, el margen, en 2002 no tanto, pero en 2003, 2004 el margen era muchísimo más alto, y te diría que incluso en 2016 el margen era más alto. Hoy no tenés margen para mirar a largo plazo. Si no estabilizás el corto, el largo plazo no va a llegar. Y la segunda discusión que digo, yo tiendo a pensar la economía en términos de conflicto distributivo, digamos, de cómo se gesta. Pero yo lo que digo no es uno. Yo los divido en 4, pero uno podría seguir escalando. Digo, uno es el típico, digamos, que uno estudia, que es el capital trabajo, o sea, es el salario, precios y salarios. El segundo es la presión impositiva. Cuánto se lleva el sector público, cuánto el privado y cuánto el sector público genera vía transferencias al sector privado. O sea, así cómo es. se distribuye. El tercero te diría, y que es altamente conflictivo, en un régimen federal como tiene la Argentina, es nación-provincias. O sea, ¿quién se queda con lo recaudado? ¿Y quién gasta? ¿Y en qué gasta? Acá la nación gasta en jubilados y las provincias gastan en salud y educación, digamos, en términos de concepción de país. Y seguridad. Y seguridad. Y seguridad también gasta la nación, o sea, es un... Sí. Y te diría que hay un cuarto, que es el de precios relativos, que tiene que ver, que es entre sectores, de nuevo, ¿qué sectores son los favorecidos? Y ahí empezamos, digamos, tarifas, industria, agro, sistema financiero. Bueno, los precios relativos te definen las rentabilidades relativas. Los precios relativos vos los manejás con la política fiscal, pero también los manejás con la dinámica de los precios. Y te diría, podés ir hacia adentro y podrías decir entre empresas. Cuando vos definís una política de subsidios que no está direccionada a un sector, sino que está direccionada a una empresa, como ocurrió en Vaca Muerta, también estás generando transferencias. Entonces lo que digo es... No, Vaca Muerta y lo que es peor todavía, Tierra del Fuego. Sí, son dos concepciones distintas. O sea, Vaca Muerta, la verdad que es un activo que tienen los argentinos. Sí. Digamos, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que la edad de piedra se acabó antes de que se acaben las piedras, entonces más vale que Vaca Muerta la pongas en valor antes de que el petróleo antes de que se acabe. No, el petróleo no se va a acabar, se va a acabar el uso del petróleo. No, el uso, bueno, pero lo que digo se acabe es el uso. Entonces ahí hay Tierra del Fuego era una discusión, digamos, si querés, de geografía, digamos, de importancia, digamos, de tener producción. Ahora, en términos económicos, tiene un costo altísimo, claramente muy alto. Y después están los piqueteros que también tienen su puja, o sea, el tipo que quedó fuera del mercado. Bueno, de hecho están las transferencias. Hay que oírlo a Grabois amenazando con marcándole la cancha todo el tiempo al nuevo gobierno y hasta pidiendo la reforma agraria, una antigüedad que ya no se puede creer, pero bueno. Con respecto, Luis, a ese tema, Marina, el 60% del gasto social dijimos que se lleva, entre otros ítems, pero los más fuertes, jubilaciones y asistencia social. De la nación. De la nación, exactamente. Sí. ¿Cómo se desarma, cómo debería encararse una verdadera reforma, por ejemplo, previsional? Digo... especialistas para eso. Bueno, pero a ver, creo que pueden tener una idea. A ver, vamos de nuevo. En la nación el 60% es jubilaciones y planes sociales. Te diría 50 jubilaciones, planes sociales es mucho menos. Los planes sociales, no los vas a poder desactivar hasta tanto no generes empleo por el otro lado. Y las jubilaciones tienen dos patas. Tiene una pata que es el sistema contributivo, que se había, regenerado la caja, con la devaluación en 2001, básicamente licuando.
y todos los que ingresaron por afuera, que son los de la moratoria, que en promedio tenían años de aportes, no lo suficientes para jubilarse, y que en promedio vos tenías que hacer algo, en gran medida, porque era gente que se te había caído del sistema y vos tenías una tasa de cobertura muy baja. Ahora, tu problema de corto plazo, yo te diría, tenés dos problemas de corto plazo. El esquema contributivo, o sea, los aportes y las jubilaciones de los que aportan y se jubilan, eso no está, no tiene un esquema, no está demasiado mal. O sea, las edades jubilatorias en Argentina podrían ser más altas, pero no es Brasil. O sea, el problema no está ahí. Tenés dos problemas graves, uno que son las cajas provinciales y las inequidades que generan los regímenes especiales, pero que en términos de magnitud presupuestaria, a los 52 años. Que en términos de magnitud presupuestaria no es tan grande, es en términos de equidad muy complicado. En términos de magnitud presupuestaria, son los que entraron con la moratoria. Los que entraron con la moratoria, actuarialmente en 10 años no están más. El problema que vos tenés es que el régimen actual, al tratar de incorporar, digamos, a la formalidad a través del monotributo, 1,5 millones de monotributistas, el régimen de empleadas domésticas, para pagar una jubilación de monotributo vos necesitas 14 monotributistas. Exacto. Entonces, el problema, digamos, de la moratoria previsional, que tiende a desaparecer, lo vas a generar del otro lado con el monotributo. Entonces, digo, la discusión de si aumentás la edad, no digo que no se aumentar la edad de la mujer a 65, son dos discusiones aparte, pero digo, aumentar la edad jubilatoria siempre te genera un problema desde el lado del mercado de trabajo, digamos, claro, incluso porque no ingresas a porque no ingresa nueva gente, pero además para un empresario, digamos, que tiene una persona que trabajó durante 30 años, digamos, casi que esa persona es dueña de la planta que tiene, digamos, si es una pyme chiquita, o sea, el tema de indemnización y demás. Pero además no te va a cambiar los números, el problema presupuestario está de dos lados. Ahora, el problema de la moratoria no lo vas a resolver de corto plazo, o sea, es P o Q. Entonces ahí la discusión es, es P, ¿por dónde? La licuación está, el punto es cuánto podés recomponer hacia adelante de lo que licuaste sin generarte un problema fiscal que te termina acelerando la inflación y que tengas que tomar la decisión respecto a la indexación cuando la inflación en vez de 60 sea 150, digo. ¿Algo que agregar, Luis? No, yo creo que de alguna forma Marina lo dice bien. Nuevamente es una visión de corto plazo, yo no veo solución. Yo veo que eso impacta inevitablemente sobre las cuentas públicas. Pero caemos sobre lo siempre, o sea, la Argentina no tiene un marco institucional y recursos para una consistente política de desarrollo, que a su vez impacta muy fuertemente, si es que se hace en forma consistente, en el tiempo necesario, qué sé yo. De acá a 5 o 6 años podés tener una cantidad de empleos formales como para no desaprovechar el bonus demográfico. Pero si vos tenés asintóticamente desapareciendo el empleo formal, no tenés contribuyentes. O sea, la cuenta es, el país más envejecido del mundo es Japón, que tiene una relación de 2 activos por cada pasivo, más o menos. La Argentina, vos contás la cantidad de activos respecto al pasivo, no tenemos nada que ver con Japón, pero si contás la cantidad de aportantes respecto de receptores, estás en Japón. Claro. Y eso es totalmente insostenible. No te cuento cuando vos salís del bonus demográfico. Entonces vas a estar, qué sé, en 1 a 1, no sé cuánto. Entonces ahí hay un problema. Expliquemos qué quiere decir el bono demográfico. El bono demográfico es cuando vos, todavía no tenés muchos jubilados, tenés relativamente menos chicos que sostener, y entonces tenés una población activa relativamente grande que cubre a viejos y a jóvenes, digamos, ¿no? Entonces tenés una población activa importante respecto al total de la población. Ahora, si esa población activa no contribuye, no sostenés a los viejos. Negro. Ahora, después, si esos activos, que a su vez han tenido pocos hijos, van subiendo y se convierten en viejos, yo no sé quién lo va a mantener, ¿no? Cosa que está poco a poco va ocurriendo, porque la estirada de vida es notoria, por un lado. Bueno, eso es uno de los aspectos de la demografía que obligan a una visión de los presupuestos en el largo plazo. Porque encima en el tema salud
los viejos utilizamos la salud más cara. Más plata, demandamos mucho más dinero que incluso los chicos. El toco del gasto de salud en la población se gasta en los últimos 5 años y en el último mes de vida de la gente. Así es. Es impresionante. Así es. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Porque si no, bueno, ahí la invitación mía era para todo este repaso de cómo vino, que es bien útil. Y qué sensación tenemos, yo comparto con ustedes la impresión de que me está faltando respuestas de un gobierno al cual quiero que le vaya bien. No importa si lo voté o no lo voté, yo quiero que le vaya bien, por todos nosotros. Y me gustaría y celebraría que apareciera con un gabinete armado que me dé señales de que están pensando todas estas cosas. Todavía no la veo, pero a lo mejor se nos escapa por ignorantes, no más. Pues agradezco un montón que hayan venido una vez más, Marina, qué paciencia, y vos también. No, gracias, Luis, por que sigas bien de tu brazo. Y a ustedes les agradezco muchísimo que nos acompañen como siempre, que terminen muy bien este domingo.